Bueno, iglesia, bienvenido a un tiempo más con el Señor. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, hoy tengo el honor de ser su predicador en este miércoles. Bueno, por favor, acompáñenme a Isaías 41:10. Por favor, Isaías 41:10. ¿Qué nos dice Isaías 41:10? Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esas palabras, Señor. Esas promesas, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que nos dice, Señor, lo que nos promete, Padre. Gracias por escucharnos, Padre. Gracias, Señor, por estar ahí siempre con nosotros, Padre. Esos momentos de angustia, Señor, esos momentos de dificultades, Señor, donde tenemos miedo, Padre, tú estás ahí con nosotros, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, la de nuestra familia, Padre amado. Danos fuerza, Señor, fortalécenos, Padre, ayúdanos, Padre. En esos momentos de dificultad, Señor, que podamos ir a ti, Señor, para poder superar, Señor, cada problema, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, que nos des vida y fortaleza, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu amado Jesucristo, Señor, que este mensaje, Padre, llegue a los corazones, Señor, de las personas, Señor, que podamos abrir nuestros corazones, Padre, y poder, Señor, entender, Señor, el mensaje que tú tienes para hoy, Señor. Bueno, no sé si ha tenido también hermanos o chicos como los míos, pero les cuento. Mis hermanos, pues ellos siempre cuando voy a hacer alguna cosa, una actividad en la casa, un oficio, ellos pues quieren también hacerlo. No hace ratico estaba pintando yo las rejas, las ventanas de mi casa y mi hermanito me dice, yo también quiero hacerlo. Y yo dije, pero pues tú no puedes, ¿no? Tienes que aprender. No, yo sí puedo, es fácil. No, déjame que yo sí puedo, yo estoy grande. Y yo, bueno, dale, inténtalo. Lo dejé que lo intentara para ver. Y él pintó, estaba pintando. Y bueno, pero estaba yo viendo pues que no estaba pintando tan bien, ¿no? Y estaba haciendo su desastre. Y yo le dije, ven, yo te ayudo, te enseño. No, ya estoy acabando, yo puedo hacerlo. Yo soy ya grande. Y yo, cuando terminó, pues, nos imaginamos el resultado, cómo pintó. Y pues bueno, no pudo hacerlo. Y así, pues, en otras situaciones también, ¿no? Con mi hermanita también sucede que pues quiere hacerlo todo a su manera, ¿no? Con su fuerza, pero que al final no puede, pues entonces no lo reconoce, ¿no? Como niño no ve esa parte. Y bueno, así muchas veces nosotros tendemos a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Muchas veces actuamos así, como niños, tenemos ese pensamiento de pronto infantil, ¿no? Y creemos que todo lo podemos hacer nosotros solos, pero que al final, pues, no es lo que esperamos. Pero, entonces, ¿será que es todo? O sea, ¿será la única forma de hacer las cosas? ¿O habrá otra? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, primer punto, una fuerza fugaz. Una fuerza fugaz. Entonces, ¿cómo es actuar de nuestras fuerzas? Es fugaz. Por ejemplo, frente a los problemas, la tendencia es cuando uno está en situaciones difíciles, cuando uno está en momentos de angustia, ¿qué tendemos a hacer? A salir como podamos de esa situación, a nuestra manera. Entonces, nos vemos apurados o ahogados. ¿Y entonces qué hacemos? Pues cualquier cosa para salir de donde estamos.
Entonces, llegamos a tomar decisiones basadas a lo que nos ofrece el mundo, a lo que nos ofrecen nuestros amigos, puede ser. Nos esforzamos para salir adelante, pero que al final, pues no es como esperamos ese final. Nos llevamos a angustia, hay miedo, inseguridad, sentimos que el mundo se nos viene encima. Pero queremos entonces luchar para no sentirnos así, para no sentirnos con miedo, para salir de esa angustia. Y al final terminamos cansados y el resultado de ese tanto esfuerzo, de tanta lucha, no es el esperado. Y entonces en vez de salir, terminamos igual o hasta peor. Acompáñenme a Juan, capítulo 2:17, iglesia. A primera de Juan, capítulo 2:17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, muchas veces en nuestras necesidades, por ejemplo, económicas, que no tenemos para pagar el arriendo, la pensión de los niños, ¿no? La matrícula del colegio, los servicios, ¿verdad? O a veces quedamos cortos al final de mes, nos hace pagar esos valores. Pues, ¿qué hacemos? Nos vemos apurados a trabajar más, a hacer esto y lo otro para poder entonces pagar y no, por ejemplo, no nos echen de donde estamos, no nos corran a nuestros hijos del colegio, no nos corten los servicios. Entonces, estamos tan enfocados en hacer solamente eso, esa parte, o sea, suplir eso, que Dios, ¿dónde queda? Dios, ¿dónde están? Ahora, recordemos que nosotros somos seres trinos, alma, cuerpo y espíritu, y enfocarnos nada más en una sola parte y las demás, ¿dónde están? Entonces, el hecho de solamente centrarnos en ese aspecto nos desorienta de lo importante. Y es como de tanto esfuerzo, es como echarlo todo en un saco roto. Todo ese esfuerzo lo vemos en vano, hacerlo a nuestra manera. Y sí, me pueden decir, no, sí, pero yo he visto mucho que lo hacen de otra manera, que hicieron esto y aquello y pudieron suplir esa necesidad. Se esforzaron, oye, y ahora lo veo bien, lo veo, súper bien, lo veo que pudieron salir de donde estaban, esa angustia. Pero pregunto, ¿realmente son felices? ¿Felices? ¿Realmente están bien? Y sí, suplieron esa necesidad económica. Tienen cosas materiales, pero ¿lo otro qué? Porque no es solo tener y tener y tener. ¿Qué pasa con lo otro? Recordemos, somos seres trinos, alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué pasa con los demás aspectos de nuestras vidas? Entonces, tenemos que apuntar a esos tres aspectos, no solamente a uno. Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17 nos dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan tu esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Fíjense que el Señor mismo nos dice que las riquezas no son seguras. Nos vuelven hasta arrogantes. Que si colocamos nuestras esperanzas en ellas, pues no nos va a ir tan bien como pensamos. Y podemos ver las celebridades, ricos, famosos, que sí, tienen mucho, ¿verdad? Tienen bastante. Podemos decir que el tema económico
pues no le da tan duro, pero vemos algunos divorciados en problemas legales, en disturbios, en problemas, están haciendo esto y aquellos, tuvieron que ir no sé, a charla para salir de X o Y situaciones, sufrieron problemas psicológicos. O sea, vemos que realmente el Señor nos dice en su palabra que las riquezas no estamos seguros, son inseguros, y realmente es así. O también podemos preocuparnos de una relación, por ejemplo, si tenemos novio o novia, porque como jóvenes, por ejemplo, no nos insisten mucho en eso. Incluso también nosotros nos insistimos porque vemos que él o ella tiene novio y yo no. Vemos que todo el mundo ya tiene pareja, ajá, y yo, ¿para cuándo? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué? Buscamos, nos desesperamos en buscar, en tener una pareja sin tener en cuenta qué dice el Señor. De hecho, eso fue un tema que lo hablamos en el ministerio de Timoteos. Por eso es importante que como jóvenes también vayamos a donde ese espacio que el Señor nos tiene ya planeado y nos edifiquemos como jóvenes, que es en Timoteo. Por eso si usted tiene un joven, por ejemplo, cerca, lo puede invitar al ministerio. Ahora estamos, pues ya cerramos, pero ya más adelante pues reabrimos nuevamente. Entonces invite al joven a Timoteo. Pero también puede suceder que ya tengo cierta edad, ¿verdad? Y ya entonces también el tema de la pareja nos preocupa. Ya el tiempo pasa y va pasando y ya estamos centrados en años y estamos solos. Y eso me recuerda a una persona conocida mía que incluso dentro de su familia recibía comentarios como pullas, como le decimos, de que mira, ya tienes tal edad y aún te veo solo. Mira, ajá, ¿y qué pasó? ¿Dónde está novio, novia? Ajá. Entonces, incluso dentro de nuestra familia recibimos esas presiones. Pero gracias al Señor, esa persona comprendió que por mucho que se esfuercen, ¿no? Y que igualmente nosotros, mucho que nos esforcemos, si no está dentro de los planes de Dios, pues es echar todo en un saco roto. El Señor, y recuerde, iglesia, el Señor ya tiene un plan perfecto para nosotros. Y Él suple todas nuestras necesidades, todas, en nuestros 3 aspectos. Y eso está incluido el tema de pareja. Entonces, tranquilo, Él también suple esa necesidad. Entonces, no hay problema. Incluso, también puede parecer ya somos viejos. Ya llegamos a la vejez, entonces ya no podemos hacer nada por nuestra fuerza, ya no podemos hacer esto y lo otro, ya no nos dan porque ya somos viejos. Pero recuerda que Dios en Salmos 92:14 nos dice, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos. Entonces, no importa qué edad tengamos, no importa quiénes somos, no importa, el Señor está con nosotros. El Señor ya tiene un plan para nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fijarlo en Él, no hacer las fuerzas, no hacer las cosas en nuestra fuerza, porque también puede suceder muchas veces que creemos que no la sabemos todo, y ese es otro punto, que no somos ni sabios ni fuertes. ¿Por qué? Porque muchas veces, sí, no las creemos todas, que todo lo podemos hacer, que incluso cuando nos dicen, porque nos hieren hasta como el orgullo, no, todo orgulloso nos dice, ay, tú no puedes, o sea,
Recuerden, en nuestra introducción tenemos ese pensamiento, pues, infantil, ¿no? Ay, tú no puedes hacerlo. Entonces uno como, yo no puedo hacerlo. Ay, papá, venga y le demuestro que sí. Y allá vamos, a hacerlo todo en nuestra fuerza. Y le damos y le damos. Y no termino de hacer esto hasta terminarlo, porque no le voy a dar el gusto a ellos que me digan que yo no puedo. Y así vamos, nos da rabia, ¿verdad? Nuestro orgullo toma el control. Ese deseo de demostrar que sí podemos hacerlo, pues terminamos, ¿qué? Cansados. Incluso al final no terminamos lo que estamos haciendo o lo hacemos medio. Y sin darnos cuenta, ellos tenían la razón y no triunfamos. Y así tengo también un ejemplo de una persona también cercana a mía que pues tenía un problema de alcohol y no lo quería reconocer. Me da curiosidad porque decía la persona, no, yo sé lo que hago, tranquilo, tranquilo que yo sé lo que hago. Vea, yo tengo todo bajo control, pero muchas veces le robaron, se cayó, la policía lo detuvo muchas veces y aún seguía diciendo que él tenía el control, aún seguía diciendo que él lo podía hacer todo. Entonces vemos que sabemos todo, lo podemos todo, pero no nos damos cuenta que no es así. Romanos 8:6, acompaña mi iglesia. Romanos 8:6 nos dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es muerte. Entonces, sí, también algunas veces nos confiamos de nuestros propios logros incluso, porque no, nosotros pues tenemos esto y aquello, logramos, por ejemplo, en una competencia podemos tener varias medallas, trofeos, ¿verdad? Y no, sí. Entonces, como yo puedo, yo he ganado tantas competencias, nos basamos entonces en nuestros logros. Entonces ya no es, todo depende de nosotros. Y lo hacemos así. Y cuando todo lo hacemos bajo nuestras propias fuerzas y que dependa de nosotros, pues, iglesia, mire, les digo, nosotros somos seres limitados, somos finitos, así que nuestras fuerzas también son finitas. Entonces nuestros logros igualmente. A veces he escuchado, he visto esos artistas, ¿no? Por ejemplo, cantantes, jugadores, que se les sube, como decimos, la fama a la cabeza. Y yo lo puedo todo, pero lo vemos muchas veces en conflictos, ¿no? En disturbios. Entonces, incluso, esto me da más curiosidad, nos basamos por quiénes somos. ¿Han escuchado la frase, tú no sabes quién soy yo? ¿Tú no sabes qué apellido yo tengo? ¿De qué familia yo provengo? Tú no sabes. Mira, yo soy familia de no sé quiéncito. Entonces, como si nos inflara el pecho, ¿no? Nuestro orgullo, nos llenamos de orgullo y sí, tú no sabes quién soy yo. Entonces, basamos a veces también nuestra fuerza en aspectos como eso. O incluso para ser rico, poderoso. Muchos pensamos que para ser poderoso, para conseguir muchas riquezas, famas, muchos nos empeñamos y nos esforzamos incluso, por ejemplo, en un negocio, para poder que nuestro negocio triunfe, para poder, ¿cómo le digo? Para poder, ¿sí?, ganar más dinero. ¿Qué hacemos? Bueno, este dinerito bajo la mesa, por aquí, como quien no quiere la cosa. Oye, ese negocio, todo me dice que está mal, pero da buen dinero.
me sirve y yo estoy necesitado, me sirve, me sirve. Entonces, vamos y hacemos el negocio, aunque todo el mundo diga que está mal, pero nosotros vamos. O sea, no, literal, nos colocan como una venda aquí en los ojos y no nos damos cuenta que ese no es el camino, que por ahí no es. O también pasa que la persona con un puesto importante o aquel que va a conseguir un trabajo, para conseguirlo, porque puede intentar, lo intentó, vamos a suponer, lo intentó la primera vez, pero no, nada. Pero lo intenta otras veces, pero de otros modos, otros métodos, pagándolo por aquí a una persona, para que éste hable con no sé quiéncito y pueda yo quedar en ese cargo. También puede suceder. Y yo recuerdo también, así le sucedió a una persona también que conozco, que estaba pasando hoja de vida, intentaba trabajo para conseguir trabajo y pasó una hoja de vida y pues su amigo, ¿no? Su conocido ahí en el trabajo que pues le iba a ayudar a que su hoja de vida llegara a la persona correcta, le dijo: mira, nosotros podemos hacer que hablar con no sé quiéncito, de pronto pasarle una platica, y también despedir a hacer lo otro, bueno, mover un poco y acá, para que tú quedes. O sea, fijo, tú quedas. Bueno, gracias a Dios esa persona dijo que no, así no son las cosas. Si voy a conseguir un trabajo, que no sea de esa forma, sino la forma del Señor. Y así muchos otros también, iglesia, muchas otras personas conocen esto. Decidieron no hacerlo a su manera, a lo que ofrece el mundo, sino a la manera del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces este camino no nos lleva, valga la redundancia, a un buen camino, sino que puede llevar a destrucción, a muerte, y que no podamos entrar al reino de los cielos. Salmos 37 nos dice, Salmos 37, 16: más vale lo poco de un justo que la abundancia de muchos malvados, y que estos se le quebrarán los brazos. Entonces, más vale lo poco de un justo, más vale tener poquito, pero legal, bueno, justo, hacer chanchullo para tener mucho, pero si al final no vamos a heredar el reino de los cielos, sino vamos a tener sufrimiento. Entonces, cuando basamos y dependemos de nuestros logros, de nuestra fuerza, de quiénes somos o de lo que tenemos, perdemos el horizonte, esa verdadera fuente de toda fuerza. ¿Y obtenemos qué? Bueno, ¿qué obtenemos de todo este esfuerzo? Bueno, si han escuchado la frase que dice: lo único que tengo es dinero, eso. Todo lo que hemos hecho, luchado, esforzado, todas las cosas se limitan a este mundo, se limitan ya aquí, se quedan aquí se queda, y que al final esto nos vuelve esclavos. Primera de Juan 5:19 nos dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Recordemos que Satanás es el rey de las mentiras y todo lo que proceda de él es mentira. Entonces, nos hace creer que es bueno, nos hace creer que ese negocio, oye, ese es el negocio que yo necesito para ganar un billetico de más, para salir de pobre. No, esa es la inversión. Aunque todo el mundo nos diga que es mala, esa es la inversión que yo necesito para mi negocio. Así que vamos a hacerle. Entonces, no nos importa, pero es la única salida. Si podemos ayudar a nuestra familia. Él nos hace creer una vida color de rosa. Y mira,
Mm, 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 mm. Que para llegar a ser exitosos tenemos que esforzarnos mucho, mucho y trabajar mucho sin tener en cuenta lo demás. Pero no nos damos cuenta que al final de vivir la vida terminamos sobreviviendo en este mundo. Y eso no es lo que quiere el Señor. Fíjense que en Efesios 2:1 nos dice: en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Así, nosotros tendemos a, cuando vienen los problemas, a esforzarnos tanto para obtener aquello y lo otro. Nos esforzamos basados en nuestros sentimientos, en lo que deseamos, luchamos y luchamos para obtener lo que queremos. Pero si miramos atrás, si suple todas nuestras necesidades, pues no es así. El resultado pues no lo vale. Y como digo, es como echar todo en un saco roto, es como una victoria pírrica. Una victoria pírrica puede ser aquel empresario, ejecutivo, persona que trabaja mucho, se esfuerza, está inmersa en su trabajo para poder llevar dinero y comida a la casa, pero que termina descuidando a su familia, termina descuidando a sus hijos, a su esposa. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Pues ganamos que descuidemos lo que realmente es importante. Podemos ganar, podemos obtener, sí, pero a un alto costo. Podemos ganar, sí, pero cosas perecederas, que solo se limitan a este mundo. Podemos ganar, pero sacrificando muchas cosas. Entonces, pregunto, ¿vale la pena hacerlo con nuestras propias fuerzas? ¿O con la fuerza de Dios? Y ese es nuestro segundo punto, con las fuerzas de Dios. Entonces, con la fuerza de Dios, ¿qué pasa con los problemas? Bueno, los problemas ya superados, podemos superar esos problemas. Isaías 41:10. Isaías 41:10 nos dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces es increíble ver personajes como José, Job, hasta el rey David, que en los momentos difíciles, de angustia, en situaciones donde literal el mundo se le venía encima, buscaron al Señor. No hacían las cosas por su cuenta. No hicieron, por ejemplo, chanchullo. José, cuando lo colocaron a administrar la cárcel, por ejemplo, no hacía chanchullo para poder escaparse, porque él, como que dirigía la empresa, podía escaparse, por ejemplo, pero él no lo hizo. Job dijo: Señor, tú has dado, tú has quitado. Y el rey David, al ver al pueblo destruido y que las personas los culpaban incluso por tal hecho, en esas situaciones, él pues dijo: Señor, confío en ti, ayúdame. Entonces, pregunto, ¿por qué ellos pudieron seguir adelante? Como decimos, porque ellos cogieron fuerza, porque esperaron y no trataron de hacer algo por su cuenta. Bueno, la respuesta es sencilla: porque confiaban en el Señor, porque lo conocían, porque tenían una relación con Él, porque sabían
que el Señor iba a hacer algo, sabían de sus promesas, sabían que el Señor tenía planes para ellos, planes de bienestar y no de calamidad. Entonces, ¿por qué no hacerlo así, iglesia? ¿Por qué no buscarlo a Él? Él nos llama a que lo busquemos. Así como el Señor hizo con ellos, así también hace con nosotros. Él, al momento de buscarlo, al momento de saber su palabra, al momento de tenerlo cerca, el Señor nos da su fuerza, nos podemos fortalecer. Entonces ese miedo y esa angustia que se nos presentan, pues se van, porque nosotros tenemos una fuerza mayor que ella, una fuerza mayor que ella. Y aprovecho y le doy el título de la predicación, y es con la fuerza de Él. Título de esta predicación, con la fuerza de Él. Entonces, al estar sobre la roca, podemos estar seguros, tranquilos, fortalecidos, porque aunque vengan esas tormentas, dificultades, no nos caemos, porque estamos sobre la roca, porque estamos en base firme, como aquellas palmeras que siendo tan delgadas, teniendo un tronco tan delgado, y a pesar de que la batuquen, la empujen, la sandoneen de aquí para allá, ellas, aunque bajen, vuelven y suben. Así tenemos que estar nosotros, iglesia, así nosotros podemos estar con el Señor. Aunque nos azoten las tormentas, las dificultades, el Señor nos da un espíritu fuerte, nos da fortaleza y nos ayuda. Fortalece nuestros corazones, aquellos corazones quebrantados, Él aún los fortalece, nos da ánimo de seguir adelante. Entonces, al entender esto, entonces, si tenemos miedo a emprender un negocio, por ejemplo, ya no lo podemos, pues ya no lo tenemos porque lo tenemos al Señor. Ya no tenemos la necesidad de hacer chanchullo, ya no tenemos la necesidad de, al momento de buscar un trabajo, de pagar a alguien o que hagan y muevan cielo y tierra allá para poder nosotros tener ese trabajo. No, porque tenemos seguridad en ¿qué? En el Señor. Porque con su fuerza todo es posible, iglesia. Con la fuerza del Señor todo es posible. Porque no es una fuerza limitada ni finita, sino al contrario, es infinita. ¿Qué estás haciendo para obtener esa fuerza? Bueno, segunda de Corintios 12:9 nos dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezcan sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ese es otro tema, iglesia, que cuando nosotros asumimos y admitimos nuestra debilidad y buscamos fortalecernos en el Señor, es donde realmente somos fuertes. El Señor nos permite darle dirección a nuestra vida. Al momento de nosotros aceptar, bueno, Señor, sí, realmente, pues yo no me la sé toda, realmente, Señor, no soy fuerte, realmente esto, pues yo no lo puedo solo. Ahí donde nosotros somos sabios realmente y donde nosotros ganamos fuerza. Al admitir eso, el Señor nos dice, ok, yo te respaldo. No está mal admitir que somos débiles, no, al contrario. Al estar conectados con el Señor y saber y tener la certeza que el Señor nos va a ayudar y nos va a guiar por un buen camino,
es donde somos valientes, porque algunas veces admitir nos da miedo, pero somos valientes al admitir que necesitamos del Señor, tener esa dependencia del Señor, es donde nosotros realmente podemos ser fuertes. Muchas veces nos puede pasar que al ver que es común que todas las cosas las hacen por sus medios, por lo que le parece, a su acomodo, pues también se nos dificulta no hacerlo así. Se nos dificulta un comentario que nos pueden hacer, se nos dificulta aceptar, ¿no? Que solo no podemos, pero cuando dejamos de luchar contra la corriente, cuando dejamos de luchar como lo hace el mundo y reconocer que el Señor es la verdadera fuente de nuestra fuerza, pues vea, todo es posible. Todo es posible. No busquemos forzar las cosas. No busquemos, como dice la frase, las 5 patas al gato, sino dejar la parte que es del Señor al Señor. Así como lo dice Jesús. Dejó la parte que es del Señor al Señor. Porque Jesús podría hacer muchas cosas y hizo, pero se pudo hasta salvar incluso de la cruz, porque era todopoderoso, pero no lo hizo. Dijo: Señor, si así tú lo quieres, bueno, listo, hágale. ¿Por qué? Porque su fuerza no estaba basada en ello, sino estaba en el Señor. Él dependía del Señor, así también nosotros podemos depender del Señor. El Señor nos llama a que lo busquemos a Él, que permanezcamos en Él, que no nos rindamos tan fácil, que esperemos en Él, que coloquemos toda nuestra esperanza en sus manos, porque muchas veces no vamos a entender lo que hace el Señor, y está bien, no está mal, porque el Señor nos dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Pero sí sabemos ya que en Jeremías 29:11 nos dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y esperanza. Entonces, al Señor decirnos esto y nosotros entender y conocer esto, pregunto, ¿no vale la pena permanecer en Él? ¿No vale la pena? ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que el Señor ya tiene planes? Bueno, leyendo su palabra. Fíjense, la palabra para nosotros es como la espinaca para Popeye. Así es la palabra, esa vitamina que nos da fuerza. El Señor en Mateo 4:4 dice: el Cristo está, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, al ingresar al Señor en la ecuación, toda nuestra vida cambia. Ya todos nuestros planes cambian. Al ingresarlo a nuestros recursos, cada día cambia. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? Imagínense, ¿qué tan fuerte es Dios? Vencedor de la muerte, dador de vida, está en todas partes, creador del universo y de todas estas cosas que vemos, que vino por ti y por mí y que vendrá una segunda vez. Y si seguimos, describiendo todas las cosas que el Señor ha hecho y hace, pues aquí nos extendemos, pero si el Señor es todo esto, ¿no vale la pena confiar en Él? De su fuerza, ¿no vale la pena buscar su fuerza? Salmos 18:32 dice: es el quien me arma de valor y hace perfecto mi camino, da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas.
Adiestran mis manos para la batalla y mis brazos para tensar un arco de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu ayuda me ha hecho prosperar. El Señor nos dice en su palabra que Él nos hace prosperar, que Él nos prepara incluso, nos alista para hacer las cosas. Él nos provee, nos da esa fortaleza para hacer las cosas. O sea, Él te está diciendo, yo te lo doy, toma. ¿Qué hizo con Gedeón y con Josué, por ejemplo? También los preparó, lo alistó, le dio esto. El Señor es como ese entrenador de fútbol, por ejemplo, que prepara a sus jugadores. Como ese entrenador de un deporte que mira, analiza, conoce a sus jugadores, qué debilidades tiene, para qué es bueno, y los prepara. Pero bueno, una diferencia a los entrenadores de aquí, de este mundo, que el Señor conoce ya el futuro, nos conoce más que a nadie. Entonces, ¿vale la pena ir al Señor? ¿Sí o no? Ustedes respóndanse. Porque ese es el Señor que tenemos, ese es el Señor que nos llama, ese es el Señor que está ahí para ti y para mí. Entonces, ¿qué ganamos al hacer todo esto, al buscar su fuerza? Bueno, ganamos más que el mundo, ganamos una vida eterna. Primera de Juan 5:13 nos dice, escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen ¿qué? Vida eterna. Escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tiene vida eterna. Fíjense que dice, a ustedes que creen en el nombre de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, nuestra recompensa al creer e ir al Señor es la vida eterna. El Señor quiere que te ganes esa vida, una vida abundante, una vida con muchas cosas. Ahí está. Él te da incluso los medios para que llegues a ella. Y sí, a veces nos veremos truncados esas bendiciones, ¿verdad? A veces se nos presentan situaciones difíciles, o incluso nosotros mismos a veces truncamos esas situaciones difíciles y hacemos perder esas bendiciones. Pero el Señor ahí está, o sea, esperándote. Entonces, esforcémonos por ello más bien, por buscarlo a Él, por que esas bendiciones lleguen a nuestras vidas y poder entonces vivir una vida con el Señor, no apartada de Él, sino con el Señor, metiendo al Señor a la ecuación. Entonces, como el Señor nos prepara y nos provee esa vida, no tengamos miedo, ya esa angustia se fue. Porque es que teniendo una relación con el Señor, por ejemplo, haciendo nuestro devocional, congregándonos, sirviendo, diezmando también incluso, podemos ir y obtener esa vida. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las escucho y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Fíjense que para obtener esa recompensa, ¿qué dice el Señor? Mis ovejas escuchan mi voz. Hay que escuchar al Señor, conocerlo, seguirlo. Sí, hay problemas, hay dificultades, ¿no? Seguirlo al Señor, ir a Él, porque con Él podemos superarlo. Recordemos que el Señor no nos dice que esos problemas no vendrán, no nos dice que la angustia no vendrán, sino que Él está con nosotros y de esa forma podemos superarlo. Entonces el llamado es, hoy iglesia, es a estar con el Señor, porque con Él ganaremos ¿qué? Ganaremos, pero con un menor costo. Recuerda que en el primer punto vamos a ganar, sí, pero con un costo mayor, un costo grande. Aquí vamos a ganar con un menor costo, con
con menos dolor. Obtendremos ganancia tanto aquí en el mundo, aquí, como en la otra vida, como ganancias eternas. Entonces, para concluir, iglesia, acompáñeme a 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Eso hay que tenerlo en mente, porque definitivamente el Señor es la fuente de nuestra fuerza. Todo problema que enfrentemos, con su ayuda, se puede superar. Es que realmente somos fuertes cuando dependemos del Señor, no de nuestro apellido, no de nuestros logros, sino del Señor. Entonces, todo ese esfuerzo que colocamos al hacer las cosas para el Señor, valen la pena. No es en vano, valen la pena. Y al final, ¿qué vamos a obtener? Bueno, esa vida abundante, esa vida eterna. Y pregunto, ¿qué esperas para ir por ella? Señor, te damos gracias, Padre, por esa vida, Señor, que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque tú incluso, Señor, nos das la herramienta, Padre. Nos prepara, nos alista, Padre, como ese entrenador, Señor. El mejor entrenador que podemos tener, Padre, nos prepara, Señor, para esa vida, Señor. Nos fortalece, Señor, nos equipa, Padre. Porque conoce, Señor, que solo nos podemos, Señor. Conoce, Señor, que tenemos fuerzas limitadas, Padre. Porque ya sabe, Señor, nuestro futuro, Señor, ya sabe nuestros planes, Padre. Gracias, Padre, por eso, por ser un Dios, Señor, de amor, Señor, que vino por nosotros, Señor. Y que como hijos, Padre, podemos, Señor, reconocer esto y no está mal, Señor, admitir y no está mal, Señor. Podemos ir a ti, Señor, y tú nos das consuelo, Padre. Gracias por ese amor, Señor. Gracias porque en ti todo es posible, Señor. Gracias que con tu fuerza, Señor, sí es posible, Señor. Gracias, Padre, por que aunque tengamos miedo, Señor, y angustia, Padre, tú, Señor, hacen que desaparezcan, Señor. Esos problemas, Señor, podamos superarlo, Padre. Gracias por todas esas bendiciones, Señor, que recibimos de ti, Señor. Gracias, Señor, por vivir, Señor, conociéndote, Señor, y poder, Señor, tener una vida abundante, Señor. De poder, Señor, tener cosas buenas en este mundo, Señor, incluso también abonar a las cosas eternas, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, ahí donde está conectado, un fuerte aplauso para el Señor. Que sea Él ayudando este tiempo, un nuevo año. En este nuevo año, que realmente hagamos las cosas con su fuerza, porque a veces mucho, pues, no tenemos planes, tenemos metas, pero lo queremos hacer, ¿qué? Con nuestra fuerza. Pues son limitadas. Que este nuevo año, iglesia, sea un nuevo año, como dice la frase, conectados con el Señor, que 2024 siempre en contacto con Dios, y que sea eso, en contacto con Dios, para que Él te provea la fuerza para cumplir sus metas. Así que le doy anuncios. Por ejemplo, tenemos servicio este domingo, 9 de la mañana, venga, lo esperamos, invite a alguien más. Y el siguiente miércoles. Así que, una iglesia, que disfrute este nuevo año y nos vemos. Chao.